27. 27. Bienvenidos a Mayo y al capítulo más largo de esta historia hasta el momento. Este arco creció mucho más allá de mi estimación inicial y quería concluirlo y seguir adelante. Este capítulo lleva esta historia a más de 200.000 palabras, otro hito que no esperaba. Sin embargo, la concisión nunca ha sido mi punto fuerte, por lo que probablemente fue inevitable. Una vez más, muestren su apoyo a Ucrania como puedan. Las cosas solo mejoran si trabajamos para ellas. Ahora, al capítulo. Capítulo 27. Mace tuvo que luchar contra el impulso de gruñir mientras corría por el estrecho pasillo detrás de Jonathan Arbor. Toda la operación quedó hecha pedazos. 3 guardias reales murieron. 2 heridos más. Potencialmente miles de droides de batalla los estaban persiguiendo. Su padawan se había escapado sin explicación ni respaldo. Y para colmo, ahora estaba persiguiendo a una de las mujeres más peligrosas de la galaxia por un pasillo oscuro sin tener idea de lo que le esperaba. Solo sabía que si no la alcanzaba, la gente moriría. Había visto las vidas en equilibrio en el punto de ruptura, y Zan Arbor era más que capaz de tomarlas. Por ahora, sin embargo, descartó todas esas preocupaciones como distracciones inútiles. No podía resolver esos problemas hasta que hubiera resuelto este, por lo que ancló todo su ser en el presente. Si iba a haber un después, primero tenía que sobrevivir a la hora. La prioridad 1 era alcanzar Zan Arbor. No esperaba que eso tomara mucho tiempo. Se necesitaba un atleta poco común para seguir el ritmo de cualquier Jedi, y mucho menos de un maestro, y Zan Arbor no era ese atleta. Ella era bastante veloz, pero ya podía escuchar sus pasos acercándose. La atraparía en menos de un minuto, estimó. Por supuesto, atraparla tuvo sus propias complicaciones. Es decir, sobrevivir a cualquier trampa que sin duda ella tenía esperándolo. Solo tendría que confiar en la fuerza para que lo guiara. Siempre lo había sido. Como esperaba, Zan Arbor apareció a la vista unos segundos después. Sin embargo, antes de que él pudiera gritarle que se detuviera, ella se detuvo y se volvió hacia él. Redujo la velocidad hasta detenerse y mantuvo su sable láser listo. Todos sus sentidos se pusieron en alerta máxima ante el giro inesperado de los acontecimientos. Ríndete. En nombre de la República, estás arrestado. Ven en silencio y te garantizaré un juicio justo. Ella se burló y dejó escapar una risa burlona. Oh, no lo creo, maestro Jedi. No tengo intención de volver a prisión. No, creo que me dejarás ir. Mace se tensó y apretó con más fuerza su sable de luz, pero no hizo ningún movimiento para atacar. Ella todavía no le había ofrecido violencia y, además, una mujer como ella habría tomado medidas para asegurarse de que él no pudiera simplemente derribarla. Una trampa ligada a sus signos vitales, tal vez, o alguna catástrofe preestablecida que solo ella podía detener. No le gustaron las implicaciones de su declaración, ni su confianza inquebrantable. Nunca fue bueno que los delincuentes como ella tuvieran confianza. El punto de ruptura que la rodeaba no se había resuelto. En todo caso, se había vuelto más fuerte, más obvio. Todos sus instintos, perfeccionados durante décadas de misiones, le gritaban que había cometido un terrible error. Comillas, ¿por qué habría de hacer eso?, preguntó. Tenía que hacerla seguir hablando. Cuanto más dijera, más información podría reunir y más tiempo tendría para formular un plan. Zan Arbor sonrió y pateó una caja que tenía en el pie. Se abrió, revelando una especie de dispositivo cilíndrico, de aproximadamente medio metro de altura, con un bulto alrededor de su centro. En el momento en que lo vio, el punto de ruptura pasó de Zan Arbor al dispositivo. Porque estarás demasiado ocupado desarmando esta bomba. Estalla en 15 minutos, y cuando lo haga, contaminará toda esta base, sin mencionar todo TED y todo lo demás. Mace apretó los dientes. Comillas, contaminar. Esta es un arma biológica. Pero reconozco el diseño. Este no es tu trabajo. ¿Mencionaste un socio? Zan Arbor realmente se rió y aplaudió como un niño. Jajaja, muy buen maestro Jedi. Así que hay un cerebro debajo de todo ese ceño fruncido. Sí, el querido Granta compartió sus diseños conmigo. Agregué mi propio toque, por supuesto, pero el hombre tiene creatividad. Y un odio tan encantador hacia Jedi. Incluso más fuerte que el mío, de hecho. Es una lástima que no pudiera estar aquí para esto, pero me temo que está demasiado ocupado jugando con tu pequeño padawan. Mace se puso rígido y el hielo le subió por la columna. Se necesitó toda su disciplina férrea para mantener el rumbo. Naruto no estaba preparado para enfrentarse a un asesino Jedi experimentado como Granta Omega, no sin respaldo. El chico iba a dejar que lo mataran por su imprudencia.
En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando ese pensamiento exacto, sintió que su vínculo de Padawan con Naruto estalló con una repentina conmoción y dolor. Donde quiera que hubiera llegado Naruto, estaba en problemas. Naruto puede cuidar de sí mismo mucho mejor que la mayoría de los Padawans, se recordó Mace. No puedo ayudarlo si muero aquí. Necesito que siga hablando. Comillas, ¿cómo terminaron ambos con Black Sun? Fan Arbor puso los ojos en blanco y habló como si estuviera mimando a un niño pequeño. Sol Negro lo contrató para ayudarlos a conquistar este pequeño y húmedo remanso. Debió haber reconocido que un proyecto así prácticamente estaba pidiendo mis talentos, así que me sacó de ese terrible campo de prisioneros en el que me arrojó Qui-Gon. Escuché que murió aquí. Lástima que no pude verlo. Comillas, ¿que está planeando Omega? Preguntó. Oh, muchas cosas, estoy seguro. Espero que recuerde recopilar los datos que le pedí mientras mata a tu Padawan. Naruto, no. De todos modos, ustedes, los Jedi, rara vez tienen la decencia de morir en un laboratorio. Sería criminal de mi parte desperdiciar semejante. Hizo una pausa abrupta y miró hacia el arma biológica. Cuando volvió a mirar hacia arriba, su máscara de falsa alegría había desaparecido y un aire frío y distante había tomado su lugar. Muy inteligente. Intentar mantenerme aquí hasta que tenga que desactivar la bomba yo mismo, o morir en la explosión. Un buen plan, pero creo que no. Adiós, Jedi. Espero estudiar tu muerte. Dicho esto, se dio vuelta y salió corriendo por el túnel, dejando a Mace solo con la bomba. Oh. Gran Omega. El nombre por sí solo actuó como un balde de agua helada arrojado sobre la cabeza de Naruto. Este era el hombre que había capturado y torturado a Anakin en 2 ocasiones y que casi había matado a Maestro Yadle. Era lo más parecido al hombre del saco que tenían los Jedi, aparte de los Sith. Sin embargo, la sorpresa de escuchar el nombre de su enemigo tuvo un beneficio. Sus pensamientos dispersos y confusos se convirtieron instantáneamente en algo al menos cercano a la claridad, despreciados por la adrenalina. Todavía no podía moverse, pero al menos ahora podía articular un pensamiento coherente en menos de 5 minutos. Con su cerebro más o menos nuevamente en acción, su entrenamiento comenzó a funcionar. Como de costumbre, la presión de una situación repentina de vida o muerte puso a Suya ocupadamente a toda marcha. Afortunadamente, Granta parecía preocupada con algo en la consola de la computadora. Primer paso, autoevaluación, pensó. Me han golpeado con una porra eléctrica, muy fuerte. Definitivamente sufrió una conmoción cerebral, tal vez una fractura de cráneo. Criff, eso duele muchísimo. Los músculos todavía están paralizados, pero ya puedo sentir los dedos de mis pies. Supongo que el Yubi se está volviendo útil, por una vez. Tal vez un minuto hasta que pueda levantarme, tal vez más. Aunque no seré de mucha utilidad en una pelea. Apretó los dientes y trató de mover los dedos. El esfuerzo involucrado envió un nuevo torrente de dolor a través de su cabeza y arrancó un gemido involuntario de su boca. Granta debió haber notado el ruido, porque desvió su atención de lo que había estado haciendo en la terminal y miró a Naruto. Cuando vio sus dedos temblando débilmente, puso los ojos en blanco y caminó de regreso hacia Naruto. No te molestes. Tus débiles esfuerzos no te llevarán a ninguna parte, Jedi. Mientras hablaba, tranquilamente pisó los dedos de Naruto, rompiéndole 2 de ellos. Vas a morir aquí, Jedi. Así que quédate ahí y disfruta de tus últimos minutos mientras hago algunos arreglos finales. Ah, y si esperas que te rescaten, no te molestes. Tu maestro está ocupado lidiando con mi compañero y esos molestos guardias reales no tienen forma de atravesar las puertas blindadas. No sufriré interrupciones. Naruto tuvo que reprimir un grito cuando 2 de los dedos de su mano izquierda se rompieron bajo la bota de Granta. No era una lesión debilitante como lo era su herida en la cabeza, pero ciertamente no lo ayudaría en una pelea. Está bien, paso 2, pensó, tratando de ignorar su creciente desesperación. Hacer tiempo. Haz que hable hasta que yo pueda ponerme en pie, al menos. Comillas, ¿qué estás haciendo aquí? Mordió el dolor y el entumecimiento. Comillas, ¿por qué Sol Negro? ¿Por qué? Naboo. Granta resopló con desprecio. Al menos intenta pensar. Con los recursos del Sol Negro detrás de mí y las drogas de control mental que mi compañero y yo hemos desarrollado aquí, podría reunir ejércitos enteros de asesinos en apenas unas semanas. Totalmente obediente, casi indetectable. La galaxia tiene tanto, hay mucha gente pobre y oprimida que nadie extrañaría. Podría haber diezmado la Orden Jedi, vengado a mi padre y tomado más poder del que podrías comprender. Comillas, tú, socio. ¿Quién trabajaría contigo? Ante eso, Granta sonrió.
No fue una sonrisa agradable. Se arrastró por su rostro como un hongo, desprovisto de calidez o humanidad. Es posible que hayas oído hablar de ella. Jonathan Arbor. Actualmente mantiene ocupado a tu maestro, para que podamos tener esta charla tan agradable. Naruto tragó con fuerza, su garganta de repente se secó hasta los huesos. Si Granta Omega era el hombre del saco, Jonathan Arbor era al menos igual de mala, y probablemente peor. Por sus estudios, sabía que ella había devastado mundos enteros con fines de lucro y que tenía predilección por experimentar con Jedi. Si Mace estuviera enredado con ella, entonces probablemente tendría las manos ocupadas. De hecho, ella es la razón por la que no te disparé en la cabeza y terminé de una vez, continuó Granta. Me pidió que reuniera la mayor cantidad de datos posible sobre tu muerte. Está fascinada por lo que te motiva como Jedi, y pensé que podría ser útil, así que aquí estamos. Presionó un par de botones en la consola y presionó un interruptor. Naruto escuchó el débil y creciente gemido de algo encendiéndose. En el techo, 4 pares de sensores ópticos rojos cobraron vida y, un momento después, 4 grandes droides cayeron desde arriba y aterrizaron en el suelo con suficiente fuerza como para romper el duracreto. Eran imponentes, medían apenas 2 metros de altura y tenían extremidades largas y poderosas. Sus abdómenes eran estrechos, mientras que sus hombros eran anchos y todo su cuerpo parecía estar fuertemente blindado. Sus caras eran inquietantemente parecidas a calaveras, con grandes ojos rojos brillantes y máscaras como vocabularios. En general, no se parecían a ningún otro androide que Naruto hubiera visto antes. Si tuviera que adivinar, diría que eran un producto de los laboratorios Olowan, tal vez incluso parte de la línea IG, pero no un modelo que reconociera. Cada droide llevaba un arma diferente. Uno tenía un largo bastón eléctrico, con electricidad vibrante crepitando en cada extremo. Otro sostenía un par de vibroespadas de aspecto feroz, cuyo zumbido agudo le hacía rechinar los dientes. El tercero empuñaba 2 carabinas Blaster E5 como si fueran pistolas. El último droide llevaba un rifle blaster pesado de repetición TL de aspecto temible. ¿Comillas te gustan? Núcleo de procesamiento avanzado, chasis reforzado con blindaje de duranio, lo último en programación de aprendizaje heurístico. Son completamente nuevos, prototipos, en realidad. Tomó algo de tiempo adquirirlos, pero creo que valdrá la pena. Yo mismo los programé para luchar contra Jedi y pueden aprender sobre la marcha. ¿Qué opinas? Comillas, ¿por qué estás haciendo esto? Los Jedi nunca te hicieron nada. Naruto pensó que podía ver cómo iba a ser esto y no le gustó lo que vio. Su mejor oportunidad era ganar todo el tiempo posible para recuperarse antes de que Granta soltara sus droides sobre él. Según las historias de Anakin, si había algo que podía enloquecer a Granta Omega era hablar de los Jedi. Como esperaba, el rostro de Granta se puso morado y se contrajo de ira. Nada. No llamas nada a como los Jedi trataron a mi padre. Lo humillaron. Lo exiliaron. Lo asesinaron. Y luego tuvieron el descaro de encubrirlo y llamarlo criminal, llamarlo caído. Estoy haciendo esto para puede borrar de la existencia a cada uno de ustedes, Karkin Jedi. Al final de su perorata, Granta prácticamente estaba echando espuma por la boca. Su máscara de alegre despreocupación se había hecho añicos, y en su lugar había una locura hirviendo que iluminaba sus ojos como fuego. Naruto se estremeció y lo miró con recelo. Se dio cuenta demasiado tarde de que tal vez había calculado mal. El control de la razón por parte de Granta era obviamente débil, y presionar sus botones puede no haber sido prudente. Si rompía antes de que Naruto estuviera listo, las cosas podrían ponerse complicadas. Podría simplemente decidir matarlo, o peor aún, descargar su ira contra los rehenes que aún están en sus jaulas. Lo que lo hizo aún más inquietante para Naruto fue que todavía no podía sentir nada del hombre en absoluto. Debería haber sido una vorágine furiosa de locura iracunda, pero seguía siendo un fantasma virtual en la fuerza. Esto hizo que predecir su comportamiento fuera una cuestión de conjeturas inciertas. Afortunadamente, en lugar de caer más en su obvia locura, Granta pareció darse cuenta de su desliz y volvió a controlarse. Mientras Naruto observaba, volvió a aplicar cuidadosamente su apariencia de cordura. El fuego apagado desapareció de sus ojos y su cuerpo se relajó en una postura menos amenazante. De todos modos, nada de eso realmente te importa ahora, dijo, con la voz aún áspera por los gritos. Esto es lo que va a pasar ahora. Voy a irme. Te levantarás y estos droides míos te atacarán. Una vez que terminen de matarte, y créeme, te matarán. Transmitirán todos los datos de la pelea a mi nave, donde los usaré para mejorar su programación de combate para que puedan matar más Jedi en el futuro.
Y en caso de que estuvieras pensando en morir de inmediato para negarme los datos, por cada minuto que sobrevivas, ahorraré el 10% de mis sujetos de prueba. El resto morirá tan pronto como tú lo hagas. ¿Qué será, pequeño Jedi? Granta le lanzó una última sonrisa burlona y se alejó tranquilamente hacia una salida lateral. Sin embargo, cuando alcanzó el panel para abrir la puerta, retrocedió sorprendido y sacó una pistola blaster mientras un kunai se enterró en los controles en una lluvia de chispas. No irás a ninguna parte, dijo Naruto mientras luchaba por ponerse de pie. Ya sea que tus droides me maten o no, seguirás cayendo por esto. Ahora, vámonos. Oh. Mace trabajó furiosamente para desarmar el arma biológica que tenía delante, pero no lograba ningún progreso. Temeroso de las trampas, tuvo que proceder con un grado exasperante de precaución, uno que habría puesto a prueba su paciencia incluso sin el cronómetro cada vez más reducido. Incluso una vez que abrió la carcasa de la bomba, se encontró con un conjunto tan complicado de cables y componentes, de los cuales solo reconoció la mitad, que no supo cómo proceder. Mace era un ingeniero bastante hábil, pero no era ningún Skywalker. Esto estaba más allá de su alcance. Than Arbor había hecho más que unos pocos ajustes al diseño original de Granta Omega. Hasta donde él sabía, solo el mecanismo de dispersión y el núcleo de poder permanecían inalterados. Todo lo demás, desde el mecanismo de activación hasta la multitud de salvaguardias mortales, era completamente diferente y altamente resistente a manipulaciones. Contó al menos 8 circuitos separados que conectaban el temporizador únicamente con el gatillo, cualquiera de los cuales podría hacer estallar la bomba. Claramente, Than Arbor nunca tuvo la intención de que él desarmara el dispositivo. Aún así, perseveró. No tenía otra opción. Sin la experiencia técnica que necesitaba para desactivar correctamente el arma biológica, confió en la fuerza para guiar su mano. Uno por uno, confiando en las señales más diminutas de la fuerza, Mace comenzó a aislar y desactivar las diversas vías de detonación. Era un trabajo lento y minucioso, y la concentración requerida le causaba dolor de cabeza, pero lo ignoró. La constante sensación de dolor y peligro proveniente del vínculo Padawan también lo distraía, pero él también lo ignoró. El deber siempre fue lo primero. Lo único que importaba era evitar que el arma biológica detonase. Podría ayudar a Naruto a lidiar con Granta Omega después de salvar al continente de la bomba de Than Arbor. Quizás, si hubiera tenido más tiempo, podría haberlo hecho. Con su habilidad destructora para guiarlo, Mace pensó que podría haber logrado desarmar la bomba en 10 minutos, tal vez 15 como máximo. Lamentablemente, le quedaban menos de 2 minutos en el cronómetro y apenas había terminado una cuarta parte de su trabajo. A medida que el tiempo pasaba incesantemente, empezó a buscar soluciones alternativas. Como último recurso, puedo simplemente apuñalarlo con mi sable de luz, pensó. Explotará y es casi seguro que moriré, pero tal vez, si soy lo suficientemente rápido, pueda destruir suficiente biotoxina para salvar a todos los demás. Era un pensamiento sombrío, pero se encontraba en una situación sombría. Si llegaba el momento, estaba más que dispuesto a dar su vida para salvar a su Padawan y a los demás. Era un sacrificio que todo Jedi estaba dispuesto a hacer. Antes de llegar a eso, sin embargo, iba a intentar todo lo que se le ocurriera. Solo necesito alguna forma de contener la explosión. Una especie de recipiente hermético, o tal vez. Su mente se topó con una idea tan improbable que, si hubiera estado un ápice menos desesperado, la habría descartado de plano. Tal como estaban las cosas, no vio otra opción. Confiando en que la fuerza lo estaba guiando, metió la mano en la bolsa de su cinturón y sacó el pergamino de almacenamiento que Naruto había hecho para él en el vuelo a Naboo. Usarlo era arriesgado. Había estado practicando con él desde que Naruto se lo dio, pero todavía estaba lejos de ser competente. Todavía tenía que sellar con éxito algo más grande que una ficha de crédito en el pergamino, e incluso eso fallaba la mitad de las veces. Por el momento, sin embargo, no veía que tuviera mejores opciones. Tenía que neutralizar la bomba, y rápidamente, antes de que Naruto terminara sobre su cabeza. Una vez más, como si el universo disfrutara afirmando sus peores temores, sintió una nueva oleada de dolor y angustia que resonaba en su vínculo con Naruto. Fuera lo que fuese en lo que se había metido, ahora estaba en grave peligro. Eso por sí solo fue suficiente para eliminar cualquier duda que Mace tuviera sobre su plan. Desenrolló el pergamino y miró el cronómetro. Quedaban poco menos de 90 segundos. Supongo que no hay nada como una prueba de campo, pensó mientras se concentraba en generar chakra.
Había mejorado durante la última semana, pero todavía le tomó casi un minuto antes de tener un grupo lo suficientemente estable. En el momento en que lo hizo, colocó su mano sobre el conjunto de sellado y canalizó su chakra como Naruto le había mostrado. Se escuchó un silbido y una nube de humo blanco estalló a su alrededor. Mace tosió y agitó la mano para dispersar el humo. Sin embargo, cuando lo hizo, su corazón se hundió. La bomba todavía estaba frente a él, su cronómetro contaba constantemente. Ahora tenía menos de 30 segundos. Sin dudarlo, enfocó su chakra una vez más y lo intentó de nuevo. Vaya. Fumar. La bomba todavía estaba allí. Quedan 20 segundos. De nuevo. Más humo. Más fracaso. 15 segundos. De nuevo. Nada. 10 segundos. Última oportunidad, pensó mientras recordaba todo lo que sabía sobre el chakra. Respondió a la fuerza de voluntad. Él lo sabía, así que se concentró en cada razón por la cual necesitaba, sellar el arma biológica en el pergamino. Los millones desconocidos en todo el continente que morirían si él fracasara. Los rehenes inocentes a quienes estaba aquí para rescatar. Los valientes guardias reales que habían confiado en él para dirigirlos sabiamente. Y, sobre todo, su imprudente y valiente Padawan, a quien estaba empezando a tener un cariño genuino a pesar de sí mismo. El vasto potencial de Naruto, su personalidad magnética y su alucinante y obstinada valentía habían conspirado para superar su típico desapego y forjar un vínculo emocional que acompañara su creciente vínculo maestro-padawan. Él podría salvar a todas esas personas. Él salvaría a todas esas personas. Con esos pensamientos firmemente fijados en su mente, reunió toda la determinación que lo había impulsado a lo largo de la vida hasta el momento, el tipo de determinación a la que se podría amarrar una nave estelar, y empujó su chakra dentro del pergamino por última vez. Una vez más, el humo salió del pergamino, acompañado por el ahora familiar silbido. Esta vez, sin embargo, sintió algo diferente, como una especie de sensación de torsión. Con su sable láser listo, por si acaso, apartó el humo para comprobar los resultados. Efectivamente, la bomba había desaparecido. Cuando miró el pergamino, vio que la matriz de sellado se había movido para indicar que había algo contenido dentro. Distraídamente resolvió expulsarlo hacia una estrella a la primera oportunidad. Sin siquiera darse cuenta, Mace soltó su chakra. Fue solo cuando sintió que sus brazos parecían duplicar su peso que se dio cuenta de cuánta energía le había quitado el arma biológica al sellarla. Todo su cuerpo se sentía agotado, como si hubiera estado trabajando duro durante varios días sin comer ni dormir. Obviamente, su control de chakra necesitaba mejorar, si una técnica tan simple lo desgastaba tanto. Sin embargo, no tuvo tiempo de recuperarse. Tan pronto como se volvió a conectar con la fuerza, se vio inundado por una avalancha de dolor, miedo y determinación desesperada por su vínculo con Naruto. Era un confuso lío de sensaciones, y su vínculo aún era demasiado nuevo para que él pudiera obtener más detalles, pero no los necesitaba. Lo único que importaba era que Naruto estaba gravemente herido, en terrible peligro, y Mace iba a salvarlo. De nuevo. La adrenalina pura y pasada de moda, combinada con un truco de restauración Jedi apresurado y sobre la marcha, lo puso de pie y lo impulsó de regreso por el pasillo por el que había venido antes. Con cada jadeo agudo que surgía del vínculo, una punzada correspondiente de autorrecriminación surgía para enfrentarlo. ¿Cómo diablos sucedió esto? Ese pensamiento seguía resonando una y otra vez en la cabeza de Mace Windu mientras corría tan rápido como se atrevía por los pasillos laberínticos del escondite del Sol Negro. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo permitió que esto sucediera? Una y otra vez, la misma pregunta se abría paso en su mente, pero la ignoraba. Tenía algo más importante en que concentrarse. Ese es el vínculo con su Padawan. Un vínculo que ahora resonaba con dolor. Un vínculo que, susurró la astuta voz del miedo, parecía un poco más débil que hace unos momentos, un poco más débil. Casi como si Naruto fuera. No aplastó ese pensamiento antes de que pudiera formarse por completo y se esforzó aún más rápido. Él estará bien. Solo tienes que aguantar. Voy por ti, Naruto, solo espera. Oh, 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 oh. Después de que Naruto lanzó su desafío, no perdió el tiempo en intentar respaldarlo. Con el nuevo método que Mace le había ayudado a descubrir, en teoría debería poder cambiar entre chakra y la fuerza en un instante, lo suficientemente rápido para el combate. Hasta ahora, todavía estaba un poco inestable en la técnica, pero la necesidad tendría que reemplazar a la práctica. No estaba seguro de qué tipo de capacidades poseían estos nuevos droides, pero Granta Omega no era alguien que aceptara amenazas vanas y sabía cómo luchar contra los Jedi.
Si estuviera seguro de que los droides podrían matar a Naruto, entonces sería una mala idea tratarlos a la ligera. Incluso Fresco, sería cauteloso al enfrentarse a tales oponentes. Ahora, con la herida en la cabeza afectando su coordinación y ralentizando sus reacciones, estaba en verdaderos problemas. Como tal, Naruto hizo todo lo posible desde el principio. No quería darles tiempo a los droides para leer sus habilidades de combate y contrarrestarlas, por lo que moldeó chakra, cruzó los dedos y realizó su jutsu característico. Tajukage Bunshin no Jutsu. La repentina avalancha de 2 docenas de clones idénticos hizo que Granta se tambaleara en estado de shock, con la boca abierta, que era exactamente el tipo de reacción que Naruto había estado buscando. Los droides eran más difíciles de leer, pero esperaba que un cambio tan abrupto en las condiciones de la batalla les hiciera reflexionar. Sus clones, actuando según las órdenes con las que los había creado, cada uno sacó un kunai y saltaron en el aire. Mientras descendían hacia los droides, sus kunai parpadearon con un halo azul mientras canalizaban chakra del viento a través de ellos. Naruto aún tenía que dominar completamente la técnica y no podía hacer que el chakra fluyera tan fuerte o uniformemente como quería, pero esperaba que fuera suficiente para cortar las articulaciones más vulnerables de los droides. Después de todo, pensó, cada armadura tenía sus puntos débiles. Incluso cuando sus clones intentaron atacar a los droides, Naruto tenía su propio objetivo, el propio Granta Omega. Si bien esperaba que los clones pudieran destruir, o al menos dañar, algunos de los droides, su función principal era servir como distracción. Si pudiera llegar a Granta, entonces podría obligar al hombre a apagar sus droides y liberar a los rehenes. Se lanzó entre la multitud de clones y corrió hacia él, con el sable de luz moviéndose para destruir su desintegrador. Los droides estaban ocupados. Granta estaba demasiado aturdida para reaccionar a tiempo. A todo el mundo le parecía que su apresurado y chapucero plan iba a funcionar. Naturalmente, como había sido la norma durante toda la misión, fue entonces cuando todo salió mal. Antes de que Naruto siquiera se acercara a 2 metros de Granta, el droide con las 2 carabinas blaster abrió fuego, disparando con una velocidad que ningún ser orgánico podría esperar replicar. Lanzó una tormenta fulminante de rayos láser contra los clones, cada uno de ellos disparado con una precisión mortal. Por muy agrupados que estuvieran los clones, no duraron mucho. La mayoría murió en el primer segundo, y los rayos letales de plasma rojo a menudo mataban a 2, o incluso 3 clones a la vez. Los pocos que sobrevivieron al bombardeo inicial cayeron momentos después, alcanzados por disparos precisos en la cabeza. Al mismo tiempo, cuando Naruto iba a destruir el desintegrador de Granta, un electrobastón crepitante se balanceó con una velocidad sorprendente para bloquear su ataque. Esperaba que su sable láser atravesara el arma, pero para su sorpresa, la barra abrasadora de plasma naranja se detuvo en seco, sin apenas dejar una marca. Sin embargo, no tuvo tiempo de procesar su sorpresa. Un destello de movimiento en el rabillo del ojo fue la única advertencia que recibió antes de que el droide con vibroespada estuviera justo a su lado, sus espadas ya moviéndose para cortarlo por la mitad. Con la cabeza todavía nadando por el golpe anterior, todo lo que Naruto pudo lograr fue una torpe estocada lejos de las espadas. Lo salvó de ser bifurcado, pero fue demasiado lento para evitar el golpe por completo. Una de las espadas atravesó su costado izquierdo y una línea de ardiente agonía floreció a su paso. Naruto instintivamente presionó una mano sobre la herida y sintió sangre, cálida y pegajosa, que ya empapaba su túnica. Su armadura de malla había impedido que la hoja le cortara las costillas, pero aún así era una herida desagradable y dolorosa. No es una amenaza inmediata para su vida, pero tampoco es una señal alentadora de sus posibilidades contra los droides de Granta. Saltó hacia atrás para ganar espacio y lo usó como una oportunidad para reconectarse a la fuerza y reevaluar a los droides. Para su consternación, no parecía que ninguno de sus clones hubiera hecho más que arañar la armadura de los droides antes de que murieran. Kriff, pensó. No puedo darme el lujo de crear más clones. Esas cosas se mueven demasiado rápido, necesito mi precoga. Tendré que eliminarlos uno a la vez. Porque eso definitivamente será fácil. Sin embargo, no tuvo tiempo para pensar más, ya que la fuerza le envió una advertencia justo a tiempo para que esquivara una esfera entrante de energía azul brillante que se acercaba rápidamente hacia su cabeza. Viajaba lentamente, por un disparo desintegrador, y Naruto se apartó del camino con facilidad. ¡Ojo! La mano gigante y abrasadora de una explosión se estrelló contra su espalda y lo arrojó hacia adelante varios metros.
Apenas convirtió su inesperada caída en un torpe giro y jadeó de dolor cuando su espalda magullada y quemada entró en contacto con el suelo. Detrás de él, 3 de las jaulas habían sido destrozadas, junto con los rehenes dentro de ellas. Al salir del rollo, vio el cañón humeante del repetidor pesado tele, de donde aparentemente había venido la explosión. Pensé que ibas a salvar a toda esta gente, pequeño Jedi, dijo Granta, con voz alta y burlona. Debo decir que no has tenido un buen comienzo. Comillas, cállate, bastardo enfermo. Vas a pagar por todos los que has asesinado. Haré. Naruto tuvo que interrumpir su perorata cuando el droide con carabina abrió fuego contra él con una serie de disparos rápidos. Si había pensado que los B1 de antes habían puesto a prueba su defensa, no eran nada comparados con el bombardeo de este único droide. Mientras que los B1 se las habían arreglado con fuego masivo y espacios reducidos, con poca precisión, esta cosa combinaba una velocidad mortal con la precisión desconcertante de una máquina. En apenas unos segundos, se encontró bloqueando desesperadamente solo para mantenerse con vida. Un rayo le quemó el codo y otro le rozó la rodilla derecha, lo que le obligó a recurrir a la fuerza para hacer a un lado el dolor. Sin embargo, resultó ser nada más que una distracción, ya que el que empuñaba el bastón eléctrico se lanzó hacia adelante y golpeó a Naruto en el costado con su arma lo suficientemente fuerte como para derribarlo. Sintió que se le rompía una costilla y el arco de energía bailó por su cuerpo en pequeños ríos de agonía. Una vez más, tuvo que girar su caída, esta vez para evitar el siguiente golpe que le habría aplastado la cabeza. Tan pronto como se puso de pie, vio el pesado repetidor apuntando en su dirección, el cañón brillando con el revelador brillo azul de un disparo de conmoción cerebral. Impulsado únicamente por el instinto y la adrenalina, Naruto saltó hacia arriba y dejó que la onda expansiva de la explosión lo llevara hacia las vigas de soporte del techo, donde los droides se habían escondido antes de que Granta los activara. Al mismo tiempo, tomó una cápsula de humo y la arrojó al medio de los 4 droides para oscurecer su visión. Las espesas y ondulantes nubes grises no lo ocultarían por mucho tiempo, no de los sensores ópticos avanzados, pero le darían unos segundos. Tengo que destruir el que tiene el repetidor, pensó. Ese último disparo mató a otros 4 prisioneros. Destruirá toda la habitación si sigue así. Solo necesito distraer a los otros 3 y luego podré asestar un golpe limpio. Sus dedos temblaban por el dolor y la pérdida de sangre mientras preparaba su distracción. Entre el yubi y la fuerza había logrado mantenerse consciente hasta el momento, pero no podía permitirse el lujo de sufrir más heridas. Ya podía sentir el corte en su costado minando su fuerza, mientras su cabeza daba vueltas por lo que ahora estaba seguro era una fractura de cráneo. Lamentablemente, realmente no creía que fuera a tener mucho que decir al respecto. No podía esconderse para siempre y la cortina de humo ya se estaba disipando. Justo antes de que el humo pudiera diluirse hasta revelar su posición, Naruto arrojó el kunai que había preparado justo a los pies de los droides e hizo una señal con una sola mano. Las 3 etiquetas explosivas que había enrollado alrededor del mango fluyeron brevemente y luego detonaron con fuerza suficiente para enviar a los 4 droides hacia atrás. Su armadura absorbió la mayor parte de la explosión, pero fue suficiente para conseguirle la apertura que necesitaba. Una fracción de segundo después de que las etiquetas sonaran, Naruto saltó desde su posición en los soportes del techo hacia su objetivo elegido. Estaba muy lejos de su gracia habitual, más de una caída medio dirigida que de un salto preciso, pero la gravedad y su sable de luz trabajaron juntos para compensar la torpeza inducida por su lesión. Su espada atravesó el repetidor TL y cortó uno de los brazos que lo sostenía. Sus rodillas se doblaron bajo la fuerza de su aterrizaje y su costado se sintió como si acabara de abrirlo de nuevo, pero Naruto se negó a dejar que eso lo detuviera. Con un grito crudo que era mitad determinación, mitad dolor, se lanzó hacia arriba y apuñaló al droide justo en el centro de su torso. Se sentía como atravesar una gruesa tabla de madera con una espada, pero la armadura de Duranio no podía resistir un golpe directo del arma de un Jedi, y vio el brillo naranja de su espada cuando emergía de la espalda del droide. El droide empalado sacudió sus extremidades por un momento, como si aún intentara atacarlo, pero la puñalada debió haber destruido algún sistema vital u otro. Un momento después, sus sensores ópticos rojos brillantes parpadearon y se apagaron. Naruto jadeó en señal de triunfo exhausto, pero su victoria resultaría costosa. La fuerza envió una advertencia y pudo oír el disparo del desintegrador, pero sentía los brazos como si estuvieran encerrados en plomo. Simplemente no podía moverlos lo suficientemente rápido, por mucho que lo intentara.
Todo lo que pudo hacer fue mirar, como desde una gran distancia, como el primer rayo pasó por su cara y el segundo impactó en su antebrazo derecho. La fuerza del disparo arrancó su sable de luz de su alcance y lo envió ruidosamente por el suelo. Solo su guante blindado, uno de los regalos que Kakashi le dio, salvó su mano de una posible amputación. Aún así, eso no detuvo el dolor. Alguien le había prendido fuego al brazo o lo había sumergido en lava fundida. Esa fue la única explicación para el torrente de agonía que corrió desde su codo hasta la punta de sus dedos. El olor a carne cocida llenó su nariz y le tomó un momento procesar que provenía de su brazo. Sus ya temblorosas piernas no estaban a la altura de la tarea de mantenerlo en pie, por lo que el impacto del disparo lo hizo girar y aterrizar sobre su trasero. Frente a él, vio al droide con las vibroespadas saltar formando un elegante arco. Un arco, se dio cuenta vagamente, que terminaría con esas espadas cortándole el cuello. También vio a Granta Omega, de pie frente a filas de sus víctimas enjauladas, sonriendo con alegría maníaca ante la perspectiva de ver morir a un Jedi. Eso no estuvo bien. Naruto había prometido que salvaría a esas personas en las jaulas. Había prometido que haría pagar a Granta por sus crímenes. Si moría aquí, todos los rehenes también morirían y Granta escaparía. Eso fue inaceptable. No pudo suceder. Entonces Naruto decidió asegurarse de que eso no sucediera, y el primer paso fue que no le cortaran la cabeza. Podía sentir al zorro golpeando furiosamente su jaula, tratando desesperadamente de que usara su poder, pero lo ignoró. Ya era prácticamente un hábito. En cambio, recordó la primera vez que usó la fuerza sin meditar, cuando salvó a Sokka y a las esclavas rescatadas de los gánsteres del Sol Negro hace casi un año. Él provocó el mismo tipo de sentimientos ahora, su voluntad de proteger a los demás, su determinación de cumplir sus promesas y su deseo de ver a Granta Omega enfrentarse a la justicia por todas las atrocidades que había cometido. Luego, en un momento único e intemporal, cuando todo lo demás desapareció, forjó todos esos sentimientos en una brillante estrella de poder, buscó la fuerza y empujó. Las dos vibroespadas estaban a 1 milímetro de su garganta cuando actuó. Se rompieron como vidrio bajo el puro poder de su explosión de fuerza. Su ataque destrozó al droide que los mantenía en pedazos y los arrojó hacia atrás por la habitación tan rápido que prácticamente dejaron rastros de vapor. Los otros dos droides tuvieron el tiempo justo para prepararse contra el repentino asalto, pero aún así se deslizaron por el suelo y entraron en la fila de jaulas. Las barras se doblaron por el impacto, pero no fue suficiente para desactivar a los dos droides. Sin embargo, Granta no tenía los tiempos de reacción ni la fuerza de sus droides. Navegó por el aire y aterrizó en un montón arrugado por la misma salida por la que había intentado escapar antes. El recuerdo de su grito de sorpresa haría sonreír a Naruto en los años venideros. A pesar de su impresionante demostración de poder, de ninguna manera significó la victoria. A pesar de haber sido empujados por la habitación y estrellados contra barras de duracero, los dos droides restantes todavía estaban operativos. Tenían la armadura destrozada y sus movimientos eran bruscos, pero estaban lejos de estar derrotados. Mientras los veía recuperarse de su ataque y caminar hacia él, Naruto finalmente sintió el agarre helado de la desesperación. No tenía la energía para otro ataque de la fuerza como ese. La oscuridad ya estaba invadiendo los límites de su visión. Todo estaba confuso y un zumbido persistente llenaba sus oídos. Simplemente no había manera de que pudiera destruir a los dos últimos droides, no en su condición. A pesar de sus mejores esfuerzos, a pesar de dar todo lo que tenía, no pudo cumplir sus promesas. Iba a morir allí, rodeado de gente a la que no había podido salvar. Justo cuando se preparaba para afrontar la muerte, sintió algo. Algo en la fuerza, algo que viene hacia él. Si bien todos sus pensamientos se sentían lentos y pegajosos, reconoció la sensación casi de inmediato. Era la voluntad y el impulso implacables de su maestro, y se dirigía directamente hacia él. Una renovada sensación de fuerza y esperanza fluyó por el vínculo Padawan, calmando sus temblorosos miembros y aliviando el dolor de sus heridas. Acompañando al bálsamo calmante estaba, para inmensa sorpresa de Naruto, la voz de su maestro resonando en su cabeza. Solo tienes que aguantar. Voy por ti, Naruto, solo espera. Era la primera vez que cualquiera de ellos lograba enviar palabras reales a través de su vínculo. Más importantes incluso que ese granito fueron las palabras mismas. Su maestro vendría por él. Todo estaría bien. Todo lo que tenía que hacer era mantenerse con vida durante unos minutos y luego Mace llegaría para ayudarlo. ¿Puedo hacer esto?, pensó Naruto, su renovado sentido de esperanza sentado en su pecho como un fuego cálido. Llamó su sable de luz a su mano,
Y el chasquido de la hoja al encenderse bien podría haber sido un coro. Muy bien, montones de chatarra andantes, es hora de la segunda ronda. Los siguientes minutos de su vida fueron una confusión caótica de movimiento y dolor. A pesar de sentirse animado por el conocimiento de que la ayuda estaba en camino, las heridas de Naruto no fueron menos graves, ni los droides menos mortales. En el futuro, Naruto solo sería capaz de recordar la pelea como una serie de breves destellos de claridad intercalados entre un lío de ruido y color como rocas en un río. Recordó haber bloqueado desesperadamente el fuego blaster de un droide mientras el otro se apresuraba a atacar con su electrobastón. Una y otra vez sintió un chasquido de dolor cuando el crepitante arma de Asta le asestó un golpe indirecto, pero se negó a soltar su sable de luz. Recordó haber usado la fuerza para atraer al droide con las dos carabinas láser hacia él. Clavó sus pies en el suelo, dejando profundos surcos, y Naruto terminó volando hacia él, pero el resultado fue el mismo. Le asestó un golpe que le cortó el brazo izquierdo a la altura de la articulación del codo. Había estado apuntando a su cabeza, pero considerando que ahora estaba viendo triple, se alegró de haber golpeado al droide. Recordaba muy claramente el momento en que el extremo chispeante del bastón eléctrico se estrelló contra la herida que aún sangraba en su costado. El dolor era indescriptible, como tomar otro Chidori de Sasuke y al mismo tiempo ser partido por la mitad. Fue tan malo que incluso se desmayó por un momento. Solo la sensación de su espalda quemada chocando contra los fríos barrotes de la jaula a la que el droide lo había arrojado lo devolvió a la realidad. Pero, sobre todo, recordaba haber pensado que su maestro realmente podía darse prisa, porque no sabía cuánto tiempo más podría seguir así. Después de lo que podrían haber sido minutos u horas, Naruto realmente no podía decir nada más. La puerta de la habitación se hizo añicos y un brillo violeta iluminó la habitación. A sus ojos, que se negaban a enfocar, parecía como si un meteoro púrpura se estrellara contra los droides. Uno de ellos cayó en dos pedazos, divididos en dos de arriba a abajo. El otro perdió las piernas y luego la cabeza debido a un único y arrollador florecimiento de luz violeta. Naruto parpadeó y entrecerró los ojos para intentar enfocar su visión, pero fue inútil. Con los droides desaparecidos y su maestro allí, lo que sea que lo había estado alimentando durante los últimos minutos finalmente estaba abandonando su sistema. Oye, maestro. ¿Te tomaste tu tiempo? Dijo. Intentó decir más, pero su lengua parecía haberse puesto en huelga. El mundo empezó a girar locamente a su alrededor y una niebla negra se lo tragaba todo. Sus párpados se volvieron más y más pesados, y lo último que vio antes de hundirse en la oscuridad fue a Mace corriendo hacia él, con una expresión de preocupación en su rostro. Luego todo se volvió fresco y oscuro, y no supo más. Oh. Cuando Naruto despertó, esperaba encontrarse en su paisaje mental, con el Youbi listo para dar otra conferencia burlona. Por lo tanto, fue una sorpresa agradable cuando se despertó en una cama suave, cubierto con mantas cálidas, con la luz rosada del final de la tarde entrando por las ventanas. El aturdimiento se aferró a él como una telaraña, y tuvo que pincharse el cerebro con un palo varias veces hasta que se estremeció y jadeó en una especie de facsímil reacio de conciencia. No estaba seguro de dónde estaba ni cómo había llegado allí, pero podía sentir la presencia de su maestro cerca, enviándole sensaciones de descanso y calma. Aunque las cadenas del cansancio lo mantuvieran firmemente atado en su lugar, eso estaba bien. Mace le estaba diciendo que estaba a salvo, así que todo estaba bien. Sin embargo, se preguntó dónde estaba. Mientras disipaba la niebla del sueño, notó el techo excesivamente blanco, el débil zumbido electrónico de la maquinaria y un matiz de antiséptico en el aire. Cuando finalmente giró la cabeza, también notó una vía intravenosa en su brazo, el tubo conectado a una bolsa de líquido ligeramente amarillo. Claramente, estaba en algún tipo de hospital. Esa comprensión atenuó un poco sus sentimientos de satisfacción general. Había que evitar los hospitales o, en su defecto, escapar. Acabar en un hospital era una de las formas más seguras de ponerlo de mal humor. Ese sentimiento solo se intensificó cuando el resto de su cuerpo eligió ese momento para despertar y exigir su parte de atención. En su mayor parte, lo hizo haciendo daño. Le dolía todo el torso, especialmente donde la vibroespada lo había abierto. Su cabeza latía al ritmo de los latidos de su corazón. Sentía el antebrazo en carne viva y sensible en el lugar donde le habían disparado. Tenía la boca seca y un sabor dulce en la lengua. Creyó reconocerlo, pero no sabía de dónde. Otros $1000 y molestias menores sonaron, acompañados por una melodía de respaldo de agotamiento general y debilidad.
Claramente, cualquier plan que pudiera haber tenido para escapar tendría que esperar. Todo lo que realmente podía hacer en ese momento era expresar lo que sentía. Gimió. Un momento después, escuchó que alguien se alejaba de su campo de visión. Cuando dieron la vuelta para que él pudiera verlos, fue recibido por el rostro sombrío de su maestro. En este momento, sin embargo, el rostro normalmente ilegible de Mace mostraba indicios de preocupación, alivio y algo más que Naruto no pudo identificar. Eran pistas sutiles, pero para un hombre que normalmente hacía que los droides parecieran expresivos, bien podrían haber sido señales brillantes. ¿Estás despierto? ¿Cómo te sientes, Naruto? Como si un Uch se hubiera sentado encima de mí. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Casi 24 horas. Mace no dio más detalles y en cambio se limitó a mirarlo fijamente con una mirada penetrante. Después de un rato, Naruto se retorció incómodo. Tenía la sensación de que sabía lo que vendría después, y no era algo con lo que quisiera lidiar, en realidad, nunca. Aún así, no creía que pudiera evitarlo. No, no puedes evitar esto, dijo Mace, aparentemente leyendo su mente. Huiste solo, sin explicación, sin idea de lo que te esperaba y sin pensar en posibles trampas o emboscadas. Casi haces que te maten. Explícate. Naruto hizo una mueca ante el tono frío y clínico que Mace adoptó con él mientras explicaba sus acciones. Tenía que admitir que, dicho así, no sonaba bien, pero no iba a aceptar dócilmente un sermón. Había tenido buenas razones para lo que había hecho. No me fui por capricho, dijo. Fue una lucha mantener su tono respetuoso, una lucha que estaba perdiendo, a juzgar por cómo Mace entrecerró los ojos. Podía sentir a todos los que mantenían prisioneros. Cuando esa señora, Than Arbor, usó su computadora de muñeca, sentí que estaban en peligro. Estaban siendo torturados. Tenía que hacer algo. Prometí que haría algo. Se había preparado para gritar cuando terminó de hablar, y el inesperado estallido de emoción lo dejó jadeando y exprimido. Tuvo que realizar un ejercicio de respiración para calmarse y encontrar su centro nuevamente. Mace simplemente suspiró y se golpeó el puente de la nariz. Naruto, no estoy enojado porque fuiste a salvar a esa gente. Eso fue noble y desinteresado de tu parte, y estoy orgulloso de ver esos rasgos en mi Padawan. Estoy molesto porque lo hiciste de una manera imprudente y mal concebida manera que puso en riesgo toda la misión. Yo estaba justo allí. El capitán Panaka, el teniente Tipo y otros 9 guardias reales estaban justo allí. ¿Por qué no nos pediste a ninguno de nosotros que te siguiera, que cuidáramos tu espalda? Naruto abrió la boca para replicar, pero no salió nada. No había nada allí. Mirando hacia atrás, no había ninguna razón por la que no pudiera haber hecho eso. Así, toda la lucha desapareció de él y se dejó caer sobre las almohadas. Mace aprovechó su silencio como una oportunidad para seguir hablando. Te dejaste atrapar por el momento y actuaste según tus emociones en lugar de controlarlas. No puedes permitir que eso suceda, Padawan. La próxima vez, las consecuencias podrían ser más severas. Pero siempre he usado mis emociones. Me hacen más fuerte. Incluso el maestro Pof dijo que los Jedi deberían explorar su uso. Como combustible, Naruto. Eso no significa rendirnos a ellas y dejar que dicten nuestras acciones. Quizás las emociones puedan ser una fuente de fortaleza, como has demostrado, pero solo si las dominas. Cuando dejas que ellas dirijan tus decisiones en lugar de si alimentas tu determinación, cometes errores estúpidos y descuidados como los que cometiste. Naruto desvió la mirada, incapaz de mirar a su maestro por más tiempo mientras el peso de lo estúpido que había sido se hundió. Lo había jodido y casi había matado a cientos de personas inocentes. La vergüenza, ardiente y aguda, ardía en sus entrañas. Mace suspiró de nuevo y extendió la mano para apretarle el hombro, enviando simultáneamente una ola de tranquilidad a través de su vínculo. No seas demasiado duro contigo mismo, Padawan. Esta situación es, al menos en parte, culpa mía. ¿Comillas tu culpa? ¿De qué estás hablando, maestro? Yo fui el que salió corriendo como un idiota. Y soy yo quien debería haber visto que no estabas en condiciones de ir a esa misión. Todavía estabas conmocionado por lo que sentiste durante el intento de asesinato de la reina Amidala. Tus poderes empáticos aún no están entrenados, y sabía que había prisioneros traumatizados en esa base. Debería haber sabido que estar tan cerca de ellos, sentir su dolor tan agudamente, te distraería y comprometería tu juicio. Nunca debí haberte llevado allí, y por eso, lo siento. Naruto no sabía cómo responder a eso. Una parte de él quería objetar que no había manera de que sus emociones lo hubieran comprometido al iniciar la misión.
Después de todo, le había dicho a su maestro que estaba bien y que no era un mentiroso. Sin embargo, al recordar la larga lista de malas decisiones que había tomado, no pudo permanecer indignado. Más importante aún, Mace se estaba disculpando con él. Las cosas no funcionaban así. Así era lo contrario de cómo funcionaban las cosas. Él fue quien se disculpó con su maestro, y no al revés. Aún así, había sucedido y ahora tenía que responder. Está bien, maestro. Debería haber sido más cuidadoso. Mace asintió. Ambos deberíamos haberlo hecho mejor. Hablando de eso, ¿qué aprendiste específicamente de esto? Que necesito trabajar en mi defensa. Naruto tuvo una leve sensación de diversión exasperada por parte de su maestro. El hombre mayor le hizo un gesto para que siguiera hablando. De vuelta en el templo, me preguntaste por qué elegí especializarme en Juyo. Elegí Juyo porque pensé que era lo mejor para mí, pero, tal vez me equivoqué. Durante toda la misión, he estado a la defensiva en cada pelea en la que he estado. Si hubiera sido mejor, tal vez no me habría lastimado tanto. Comillas, fue necesario esto para que entendieras esa lección. Naruto solo pudo rascarse la nuca avergonzado. Mace sacudió la cabeza pero no insistió en el tema. Juyo es una buena opción para ti, Naruto, pero no por sí solo. Tu estilo de lucha natural es más defensivo de lo que crees. Cuando regresemos, te ayudaré a aprender más sobre Soresu y Sien. También puedes buscar al maestro Unduli y el caballero Kenobi. Ambos son expertos en las diversas formas defensivas. Naruto asintió, agradecido por la comprensión y la voluntad de ayudar de su maestro. Entonces, ¿esto significa que no voy a ser castigado? Mace le dirigió otra mirada larga y vacía. Creo que la paliza que recibiste debería servir como una lección adecuada de por qué no deberías huir así, dijo después de un largo silencio. Naruto se animó ante la idea de evitar cualquier infierno especial por el que su maestro podría haberlo hecho pasar, pero luego Mace siguió hablando. Por supuesto, tendré que hacerle saber a Jiraiya que bajaste la guardia y dejar que alguien te deje caer. Me imagino que tendrá algunas cosas que decir al respecto. Naruto se marchitó de desesperación. Él va a vaciar mi alma, dijo sin tono. Sin duda, Jiraiya se esforzaría mucho para asegurarse de que nunca más contemplara huir a ciegas. Amaba a su padrino, pero el hombre tendía a expresar su preocupación entrenándolo en el suelo una y otra vez hasta que consideraba que sus habilidades eran adecuadas. Quizás, dijo Mace. Comillas, nunca vuelvas a hacer algo como esto, Naruto, añadió sobre su vínculo. Verte en tal estado fue desagradable. Tienes suerte de haber sobrevivido y no quiero ver nunca el día en que esa suerte se acabe. Escuchar la voz de Mace a través de su enlace fue una experiencia nueva y algo extraña para Naruto, pero que él apreciaba. Era una señal de que su vínculo como maestro y padawan se estaba fortaleciendo. No estaba seguro de poder enviar palabras a través de sí mismo, pero lo intentó de todos modos. Sí, maestro. Y gracias por salvarme. Mace asintió una vez y le dio otro apretón en el hombro. Descansa un poco más, Naruto. Tengo que ir a hablar con la reina sobre nuestra misión, pero estoy seguro de que querrá visitarte más tarde. Naruto asintió adormilado. La poca energía que había tenido ya se estaba desvaneciendo. Recostó la cabeza sobre las almohadas sin quejarse y se quedó dormido incluso antes de que Mace saliera de la habitación. Habían sido unos días muy largos para Padme Amidala. Desde el atentado contra su vida hasta descubrir que Deine Tapalo era cómplice de algunos de los peores crímenes en la historia de Nabo y el estrés de lidiar con las consecuencias del ataque a la base del Sol Negro, esta fue la semana más difícil que había tenido desde entonces. La ocupación. Hubo momentos brillantes, como cuando vio cuántas personas los Jedi y el equipo del Capitán Panaka habían salvado del complejo secreto, pero incluso eso se había visto empañado por la tragedia. Muchas de esas personas, tanto humanas como Gungan, ya habían sufrido experimentación y exposición a cualquier cóctel de drogas que Sol Negro hubiera estado usando para lavar el cerebro y esclavizar a sus víctimas. La mayoría se recuperaría, pero se enfrentaban a años de efectos físicos y psicológicos. Otros, trágicamente, no habían tenido tanta suerte. 7 de los prisioneros liberados ya habían fallecido a causa de los efectos de la abstinencia, y los médicos le dijeron que era poco probable que al menos una docena más sobrevivieran. Luego estaba la situación con Granta Omega y Jonathan Arbor. Ni siquiera quería pensar en ninguno de esos dolores de cabeza en ese momento. No, ahora mismo finalmente había encontrado el tiempo para tomar un descanso e iba al hospital a visitar a Naruto. Estaba disfrazada de doncella y de alguna manera había convencido al Capitán Panaka de que estaría lo suficientemente segura sin una escolta.
Cuando abrió la puerta de la habitación de Naruto, no se sorprendió al verlo levantarse de la cama, completamente vestido y usando una especie de cuchillo para intentar abrir la ventana. Por supuesto, era un paciente pobre. Comillas, ¿qué crees que estás haciendo exactamente?, preguntó ella, haciéndolo saltar. Él se dio vuelta e inmediatamente la saludó con una de sus extrañas sonrisas, sin siquiera intentar esconder su cuchillo. Comillas, Padmé. Es bueno verte. Oye, ¿puedes ayudarme con esto? La estúpida ventana está cerrada. No puedo abrirla. Comillas, por supuesto que no. Estás herido. Se supone que debes estar descansando. Vuelve a esa cama ahora mismo hasta que un médico te diga que puedes irte. Vamos, Padmé. Estoy completamente bien. Además, los hospitales apestan. No necesito estar. Ahora, Naruto. ¿O tengo que avisarle al maestro Bindu sobre esto? Naruto refunfuñó y se quejó, pero finalmente, con su mirada más severa y múltiples amenazas, ella lo llevó de regreso a su cama. Él la fulminó con la mirada, pero ella solo arqueó una ceja y le devolvió la mirada. No me mires así. Te vi cuando te trajeron de vuelta. Disparado, cortado en tiras, electrocutado, con la cabeza abierta, sangrando por todas partes. Estabas casi muerto. Los médicos tuvieron que ponerte en un tanque de Bacta durante 10 horas. Por supuesto, todavía deberías estar allí. Me tenías a mí y a todos los demás absolutamente preocupados, así que lo menos que puedes hacer es acostarte y escuchar a los médicos. Sí, mamá, suspiró. Ella extendió la mano y le dio un golpe en la oreja, provocando un grito de indignación. No era especialmente maduro, pero se sentía bien ser un poco infantil después de la tensión del último año. Sé cortés o no te contaré lo que ha estado pasando, dijo, segura de que eso llamaría su atención. Efectivamente, él se animó y la miró suplicante. Realmente, a veces era demasiado adorable para su propio bien. Había extrañado sus bromas de ida y vuelta durante los últimos días, y se sentía más que bien relajarse y bromear con este chico que de alguna manera se había convertido en su amigo en un tiempo récord. Entonces, dime, ¿qué pasó con los rehenes? ¿Y Deine? ¿Y Sol Negro? Y. Vaya, más despacio, se rió. Deine será acusado de, bueno, básicamente de todo lo que hay. Asesinato, traición, secuestro, conspiración, lo que sea. Está esperando juicio, y espero que nunca vuelva a ver la luz del día. Las personas que rescataste tienen un largo camino por delante, pero la mayoría se recuperará. Me temo que algunos ya estaban demasiado avanzados. Los médicos hicieron lo mejor que pudieron, pero... Naruto se desplomó en su cama, con rostro abatido. Padmé odió ver la expresión de sus ojos, como si una pequeña parte de él hubiera parpadeado y muerto ante la noticia. Oye, no te culpes. Hiciste todo lo que pudiste. Ninguna de esas personas estaría viva si no fuera por ti. Sí, supongo, dijo Naruto, antes de deshacerse de su depresión. De todos modos, ¿qué pasó con Black Sun? Mi maestro consiguió a Gran Taizan Arbor. Ahora fue el turno de Padmé de lucir sombría. Fue su suerte que él le preguntara sobre el tema que le estaba dando el mayor dolor de cabeza en ese momento. Estuvo casi tentada a evitar la pregunta, pero no pudo. Después de todo lo que había hecho por Nabo, merecía respuestas. Lo descubriría muy pronto. Zanarbor escapó. Cuando aseguramos la base, ella ya se había ido. Probablemente ya esté fuera del planeta. Los guardias capturaron a una docena de agentes del Sol Negro, incluido un teniente de alto rango, así como a Granta Omega los detuvo, pero... ¿Pero qué, Padmé? ¿Qué pasó? Padmé suspiró y se frotó las sienes. El canciller Palpatine se enteró y exigió que fueran extraditados a Coruscant para ser juzgados por crímenes contra la civilización. Quería hacer de ellos un ejemplo, mostrar que la República aún puede hacer frente al crimen organizado y la corrupción. Estuve de acuerdo y los envié en un transporte, pero me avisaron hace una hora. La nave nunca llegó a Coruscant. Una nave patrullera de la República interceptó una señal de socorro en el sector Narbat, pero cuando llegaron, todo lo que encontraron fue un campo de escombros. Punto. Entonces escaparon, preguntó Naruto, con más de una pizca de amargura en la voz. Sin embargo, Padmé negó con la cabeza. No. La investigación está en curso, pero los escaneos iniciales indicaron el uso de armas disruptivas ilegales, del tipo que solo los principales sindicatos del crimen podrían conseguir. Parece que Sol Negro se enteró del plan del canciller y ató cabos sueltos. Después de eso, ambos se quedaron en silencio por un rato. Era el tipo de noticia ante la que simplemente no sabías cómo reaccionar. Después de un minuto, Naruto lo resumió lo mejor que pudo.
Bueno, eso apesta, dijo. Ella simplemente asintió. En realidad, no había nada más que decir al respecto. Fue un final feo para una historia fea, y eso fue todo. Ella se quedó y habló con él todo el tiempo que pudo. Sus responsabilidades como reina acechaban en su futuro inmediato, pero por ahora solo disfrutaba hablando y bromeando con Naruto. Finalmente, sin embargo, no pudo postergar más su partida. Mientras se preparaba para irse, Naruto tiró de su manga para llamar su atención. Padmé, ¿podrías hacerme un favor? Después de que te vayas, podrías contactar a Anakin. Él te considera su primer amigo verdadero, y sé que significaría mucho para él si pudiera saber de ti. Padmé solo pudo tartamudear sorprendida. La petición la había tomado completamente desprevenida, aunque, mirando hacia atrás, supuso que no debería haberlo hecho. Naruto había expresado previamente su desaprobación por el hecho de que ella nunca había hablado con Anakin después de que él dejó Naboo. Al parecer, él tomó su silencio de sorpresa como indecisión, porque le puso un trozo de flimsy en las manos. Este es el código de contacto para el holocomunicador personal de Anakin. Él y yo lo usamos para estar en contacto cuando él está en misiones. No tienes que decidir ahora, solo piénsalo. ¿Está bien? La mano de Padmé se cerró automáticamente sobre el pequeño papel. Está bien, dijo ella. Lo pensaré. Piénselo, ella lo hizo. Durante todo el camino de regreso al palacio, sus pensamientos volvían una y otra vez al trozo de papel endeble que llevaba en el bolsillo. Incluso cuando regresó a su papel de reina, manejando la tormenta que había surgido por los eventos de las últimas semanas, la solicitud de Naruto permaneció en el fondo de su mente. No sabía por qué estaba tan preocupada por eso. No era como si le hubiera pedido que se bañara con un pez garra a Colo. Supuso que era su propia vergüenza no haber contactado al chico que había hecho tanto por ella y su gente que la retenía. Esto es ridículo, pensó esa noche cuando finalmente se paró frente a su holomesa. Me he enfrentado a droides de batalla armados y asesinos con la fuerza. No dejaré que mi propio nerviosismo me venza. Si está enojado conmigo, bueno, no es que no lo merezca. Marcó el código de contacto y esperó. Solo pasaron unos segundos antes de que se conectara la llamada y una figura cobró vida sobre la mesa. Comillas, oye, Naruto. ¿Cómo está, él? Padmé. Yo, eres tú. Pasó un momento antes de que Padmé reconociera a la persona que tenía delante como Anakin Skywalker. Ella sabía, intelectualmente, que él debía haber crecido en 7 años, pero verlo con sus propios ojos todavía era impactante. Atrás quedó el niño bajo, de mejillas redondas y cabello color arena que había conocido en Tatooine. En su lugar había un adolescente alto y atlético, en camino de convertirse en un joven apuesto y de constitución poderosa. Después de unos segundos, se dio cuenta de que todavía no había dicho nada. Soy yo, Ani. Naruto me dio el código de contacto. Él y el maestro Bindu se van mañana, así que supongo que deberían regresar a Coruscant en algún momento después de eso. Es bueno verte. Tú, ciertamente has crecido. Bueno, yo, sí. Obi-Wan dice que voy a ser más alto que él para fin de año. Sbow, es genial verte. ¿Cómo has estado? Padmé tuvo que reprimir una risita ante lo adorablemente incómodo y nervioso que estaba Anakin. Fue reconfortante saber que ella no era la única que no estaba segura de cómo hablar después de 7 años de diferencia. Sin embargo, a medida que se pusieron al día, su conversación se volvió cada vez más fácil. Sus nervios retrocedieron y su sonrisa se volvió natural en lugar de forzada. Tal vez Naruto había tenido razón y, después de todo, todavía existía una amistad allí. Oh. Mientras Darth Sidious analizaba los acontecimientos de los últimos días, no pudo evitar que una sonrisa de satisfacción apareciera en su rostro. Todo había transcurrido exactamente como él lo había previsto, un bienvenido regreso a la forma después de las muchas sorpresas desagradables del año pasado. A pesar de su tonta obsesión por una pequeña venganza contra los Jedi por la muerte de su padre, Granta Omega había demostrado ser tan útil como podría haber esperado. De hecho, su decisión de incorporar a Yenazan Arbor había dado más frutos de lo que Sidious hubiera esperado. Ella había sido esencial para darle a Omega el tiempo que necesitaba para completar su tarea. Los droides que Omega había usado contra el chico Uzumaki no solo habían estado transmitiendo los datos de su batalla a la nave de Omega. También, a través de una retransmisión holonet privada, secreta y altamente encriptada, habían transmitido los datos al propio Sidious. Era un verdadero tesoro de información sobre las habilidades actuales del niño, su entrenamiento pasado y su potencial futuro. Era una pena que los droides que había ordenado que Omega adquiriera hubieran sido destruidos,
pero habían cumplido su propósito. No solo habían reunido la información que quería, sino que habían demostrado su valía como prototipos para la unidad de droides de élite que le había encargado a Dark Tyrannus ensamblar. Omega había hecho bien en filtrar la participación de Naruto a Black Sun. La organización no toleraba la humillación, ni siquiera por parte de los Jedi. Esta era la segunda vez que el niño interfería en sus asuntos y serían herramientas convenientes para deshacerse de él en el futuro. Y se desharía del niño. Al repasar la batalla, Sidious quedó impresionado de mala gana. No era gran cosa ahora, pero con solo un año de entrenamiento y apenas 3 meses como Padawan, Uzumaki demostró un poder y una habilidad notables. Si se le diera la oportunidad, podría convertirse en una gran amenaza, cuyo futuro permaneciera obstinadamente nublado para la previsión de Sidious. Tendría que esperar un tiempo, probablemente hasta que Bindu dejara que el chico fuera a una misión en solitario, pero Uzumaki tuvo que morir. Pero eso será lo mejor, pensó. Esperar me da más tiempo para estudiar estos extraños poderes suyos. Estoy seguro de que puedo replicarlos, con el tiempo. Además de recopilar datos sobre Uzumaki, la operación en Naboo había arrojado una serie de resultados útiles. Palpatine se había ganado no poca simpatía como resultado de los problemas en su mundo natal, especialmente de los senadores del núcleo, que tenían al Sol Negro y a organizaciones similares como si fueran fantasmas prácticos. La gente ahora hablaba abiertamente de la necesidad de mayor seguridad y más poder para que el gobierno los mantuviera a salvo. También había debilitado la posición de Amidala y le había hecho más difícil oponerse a él en caso de convertirse en senadora de Naboo, como él esperaba. En general, los logros políticos para Palpatine habían sido considerables. Además, ahora tenía a Granta Omega escondida en las instalaciones de Mount Tantiss en Bailand. Como Force Blank y como científico talentoso que despreciaba a los Jedi, sin duda resultaría ser un activo muy útil. Su investigación sobre el lavado de cerebro y el control mental fue especialmente interesante, aunque no fue inmediatamente útil. A Sidious también le hubiera gustado adquirir Than Arbor, pero la mujer había huido antes de que él pudiera organizar su extracción. No importa. Tyrannus siempre podrá atraerla hacia los separatistas, pensó. Sí, la fuerza está conmigo. Puede que haya habido reveses el año pasado, pero no fueron más que oportunidades disfrazadas. El plan va por buen camino. Solo necesito paciencia. Dentro de unos años, Uzumaki morirá y yo me libraré de esta molesta incertidumbre sobre el futuro. A Sidious nunca se le ocurrió que esperar para atacar a Naruto podría ser un error. Eso concluye este arco. Esperamos que este capítulo responda a cualquier pregunta que pueda haber tenido sobre lo que está pasando. Esta es la primera de las maquinaciones de Sidious que Naruto encuentra, pero ciertamente no será la última. Deje un comentario para decirme lo que piensa o para hacer cualquier pregunta restante que pueda tener. Nos vemos la próxima vez.